Mi ciudad es la más bonita del Ecuador, porque la suya es la más bonita. Y mi ciudad está arriba en la montaña, en los Andes, en la montaña. Y a nosotros nos gustaba mucho viajar. Pero en la temporada de vacaciones de nosotros, de los de la montaña, de la sierra, siempre llovía a cántaros, pero nosotros queríamos viajar hacia la costa o hacia el oriente. Pero como llovía a cántaros, nosotros decíamos que Pedro se ponía con todas las ganas, San Pedro, ¿no? Se ponía con todas las ganas y botaba baldazos de agua. Llovía un horror. Y empezaban a ver los deslaves, la montaña empezaba como a caer. A veces en los deslaves eran piedras pequeñas que caían en la carretera y que uno a veces tenía que bajarse, movía las piedritas. Bueno, yo digo así, ¿no? Pero en realidad movíamos así las piedritas. Pero había ocasiones en donde las piedras eran unas piedrotas enormes que tapaban toda la carretera. Y había veces en las que ya no podíamos seguir el carretero y nos tocaba esperar por ayuda. Inclusive a veces nos tocaba llamar a decir, hey, se cayó una piedra, no podemos salir, porque adivinen qué. Nosotros estábamos frente a la piedra y atrás de nosotros como 50 carros. Entonces no podíamos ir ni para adelante ni para atrás. Si nos íbamos para el lado nos caíamos al barranco. Y para arriba pues estaba la montaña, ¿verdad? Entonces nos tocaba quedarnos ahí hasta que nos manden ayuda, nos manden tractores. Una vez me acuerdo que llegaron hasta helicópteros. Pero ves que hay momentos, ¿por qué te cuento esto de mi ciudad, de mi país? Porque ves que hay momentos en los que a veces repentinamente llegan obstáculos a nuestra vida, que son como estas piedras. A veces son piedras que podemos mover con facilidad, pero a veces son piedras tan grandes que nos dejan atascados y no podemos continuar. ¿Qué son estas piedras? Son situaciones, problemas, el fallecimiento de un familiar, el quedarte sin trabajo, tal vez separarte de tu esposo, de tu novio, problemas en la escuela, ¿no? Y aparecen estas piedras. Quiero contarte de mi yo real, que es la serie en la que estamos. Dios ha estado hablándome durante estos 2 últimos años una y otra vez con una frase que quiero compartirte. Y me dijo, está bien que no estés bien. Me dijo una y otra vez. Y ese es el título que le quise poner esta mañana a mi prédica. Está bien que no estés bien. Y quiero contarte por qué Dios me hablaba de esta manera una y otra vez. En septiembre del 2006, yo fui diagnosticada con depresión. Y ha sido un camino y un proceso que te voy a ir contando. Pero quiero que juntos entendamos qué es la depresión. Yo no soy médico, tampoco soy psicóloga. Yo estoy aquí parada al frente de ustedes por la gracia de Dios, por el favor no merecido. Pero quiero que entendamos juntos lo que es. Es una enfermedad mental donde influye diversos factores. No es algo que yo leí, quiero recalcar aquí un poquito, no es un video que yo vi, no es algo que yo escuché, o simplemente llegó a mi cabeza y dije, oh, tengo depresión. No, fui diagnosticada. Quiero recalcar esto, fui diagnosticada con profesionales de la salud. Porque como es una enfermedad mental y hay factores que pueden afectarnos en nuestra vida, como los factores biológicos. ¿Qué son estos factores biológicos? Son cambios en la composición química de nuestro cerebro. Factores psicológicos, como hábitos de pensamientos negativos, el estrés de la vida, el estrés, el E4, el E6, ¿no? Ahora ya no tenemos solo estrés, ya tenemos muchos. Los factores sociales, que son las malas relaciones con la familia, cuando venimos de una familia disfuncional,
cuando sufrimos abuso emocional, físico, sexual. Y esto no es algo que yo me estoy inventando, esto es según la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué tomé esta información? Es porque yo me vi reflejada con estos conceptos. Recuerdo que cuando tenía 20, camino a los 30, o sea, ayer cumplí 30, había ya vivido algunos eventos traumáticos. En los primeros años de mi vida, ya sabemos lo que son los traumas. ¿Se acuerdan la semana anterior con Martita? ¿Sí? Si es que no pudo venir o no pudo escuchar, le animo a que regrese a ver lo que son los traumas. ¿Sí? Ahora, yo viví ya algunos eventos traumáticos, abandono de mis padres, abuso físico por el mismo abandono de los padres, estoy hablando de mis primeros años de vida, ¿no? Por el mismo abandono de los padres yo viví abuso emocional, físico, sexual. Me casé pollita, me casé de 18 años, entonces ya tenía problemas en mi matrimonio, tenía problemas financieros, laborales, familiares, con los amigos, y el constante estrés que tuve durante todos esos años me llevaba a cambios repentinos de mi estado de ánimo. Así cambiaba, ¿no? Me sentía todo el tiempo abrumada, con una carga abrumadora que no me podía o no me permitía encontrar un significado en mi vida. Y yo sentía sobre mí una nube oscura, vino hacia mí, una nube oscura, que se quedaba conmigo en todo tiempo, permanecía conmigo así como la foto. ¿Sí ven la foto de aquella mujer? ¿Por qué puse una mujer? Porque esto ya pasó cuando yo tenía más de 20, camino a los 30. Cuando era adolescente, cuando era niña, no, en mi familia no se hablaba de psicólogo. El que iba al psicólogo estaba loco, peor psiquiatra. Sí, entonces, en mi infancia, en mi adolescencia, no hubo quien me guíe a manejar mis emociones. Entonces, cuando yo me convierto en adulto, todas estas cargas emocionales que estaban sobre mí vinieron y no me permitían mirar más allá. Todo el tiempo tenía como una nube oscura delante de mí. Sentía baja autoestima, tenía pensamientos de suicidio, tenía pensamientos negativos, tenía tristeza, tenía ira, coraje, pensamientos negativos, pensamientos catastróficos. ¿Qué son los pensamientos catastróficos? Los pensamientos catastróficos son aquellos que dicen, ¿y si mañana me muero? Pero yo quiero compartir hoy un pensamiento catastrófico que yo tenía con mi hijo. Yo, cuando él estaba bien chiquito, yo decía, ¿y si le violan en el baño? Y yo entraba al baño, no. Permiso, permiso, señores, al baño de hombres, no. Permiso, permiso, voy a entrar al baño con mi hijo y yo me quedo aquí hasta que él haga pipí. Porque tenía esos pensamientos que me agobiaban y decía, ¿si le violan? La depresión, en mi opinión, como yo lo viví, están muy calladitos, es un estado del corazón, es una enfermedad interna que no se ve. Yo traté por años de ocultar mi enfermedad. Yo no andaba diciéndole, a mi esposo menos, porque sentía tanta vergüenza, tengo depresión, estoy triste, no. ¿Sabe qué máscara me ponía? Todo está bien, vamos a darle, aquí salimos. Y el pensamiento y la foto ahí que estamos viendo y todos los síntomas que yo tenía me perseguían por todo lado. No me interesaba lo que estaba pasando alrededor. ¿Por qué no me interesaba? Porque cuando estamos hablando desde niña, ¿no? Entonces en la escuela me decían, si estudias, tienes un título, si es que encuentras un buen trabajo, vas a ser feliz y va a haber significado en tu vida. Entonces yo me esforcé, estudié, trabajé y cuando ya logré ese punto yo no sentía
nada de felicidad, más bien más agonía. Porque recuerden, yo fui diagnosticada de depresión. No sentía tristeza profunda, sino fui diagnosticada de depresión. Después empecé a tener problemas con mi esposo y yo decía, bueno, si me separo voy a ser feliz. Me separo de este hombre, estoy joven, como 24 años, me consigo un sugar daddy con plata, ¿no? Que me saque de trabajar. Pero ya me separo de mi esposo porque tenía problemas. No tenía interés de buscar ni un sugar daddy, ni otro, nada. Estaba peor. Yo pensé que ese iba a darme como sentido a mi vida, el separarme. Yo decía, él es mi problema, ¿no? Circunstancias externas. ¿Y saben qué? No fue una realidad, no es verdad, no era feliz. Después dije, bueno, si aquí en el Ecuador no soy feliz, que me voy a los Estados Unidos. Se va a arreglar mi situación económica, mi familia se va a unir más, allá que no va a haber un lugar donde congregar. ¿Ya? ¿No es cierto? Voy a ser feliz. Así como aquel TikTok que dice, adivina dónde estoy, ¿no? Así estaba yo hace unos años atrás, adivina dónde estoy, y estoy más triste que nunca, con la nube encima mío. Y quiero ser muy real, muy real, muy vulnerable también. Quiero contarles cómo he vivido la depresión. Ha sido un camino a través de la oscuridad. Una enfermedad que ha destruido mi espíritu, mi alma y mi corazón. A mi criterio o mi pensamiento, es una enfermedad que causa agonía permanente. Día tras día, noche tras noche. Nunca se acaba. Es como una garrapata. ¿Todos conocen la garrapata? ¿Saben qué es una garrapata? Es un animalito pequeñito que se pega en la piel del humano o de los animalitos y te empieza a absorber la sangre. Entonces, en mi caso, ¿por qué me gusta la garrapata? Dar el ejemplo. Porque es un animalito tan pequeño que no se ve. Entonces yo tenía esa garrapata pegada en mí y absorbía toda mi energía. Toda mi energía. No me permitía tener el ánimo necesario o real para yo tener ganas de vivir feliz. Y sinceramente yo no elegí sentirme así. Aquí estoy al frente, como dije, por la gracia de Dios, contándoles de que yo no elegí estar así, yo no elegía sentirme así. Porque la depresión no respeta si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, si eres viejo. Bueno, no tan viejo porque yo estoy en la flor de la juventud. Si eres mayor, porque tampoco respeta la condición espiritual de nadie. Ve que a veces se escucha o se ve en las redes sociales, tal pastor se quitó la vida y uno dice, ¿cómo? El pastor. Si al pastor no le puede pasar esto, imposible. No, otro ha de ser. Y la familia no sabía, y los amigos menos, y la congregación ni se dio por enterado. ¿Sí? ¿Han visto estos que hay en redes sociales? ¿Verdad que sí? Porque la depresión no respeta nada. Y no es algo que elige o que yo elegí estar. Quiero hacer una pausa aquí juntos y pensemos un poquito. ¿Alguna vez ha llegado a tu vida esta piedra grandota que no te ha dejado pasar? Que tú has visto la piedra hacia arriba y dices, esto es un monstruo, no voy a poder. Esta situación en mi vida, este problema, no lo voy a poder resolver. O tan ancha que no puedes tampoco voltear o rodearlo porque o te caes al peñasco o está aquí la montañota que no puedes. ¿O alguna vez te has sentido como esa nube que llega con pensamientos y con una carga abrumadora sobre ti y no te deja mirar más allá y no te deja continuar? Pero tú quieres continuar. O tal vez con la garrapata pegada
que no tienes energía, no tienes ánimo, o tal vez con todo. Quiero recordarte y quiero decirte algo que Dios me dijo a mí primero. Está bien que no estés bien. Está bien que no estés bien. Él va a estar contigo cuando estás bien y está contigo cuando no estás bien. Y yo te voy a contar cómo. Quiero leer 3 versículos bíblicos y quiero analizar a 3 personas de la Biblia. El primero es Moisés. En Números 11, 14, 15 dice lo siguiente. Yo solo no puedo con este pueblo, dice. Es una carga demasiado pesada para mí. ¿Por qué lo digo así? Porque si ven que está en signos de admiración, entonces quiere decir que él se exaltó. O tuvo ira, o tuvo enojo, o tuvo como ganas de gritar. Algo, o sea, la Biblia a mí me muestra gramaticalmente eso, ¿verdad? Entonces dice, si este es el trato que vas a darme, y ahí nótese nuevos signos de admiración, y dice, me harás un favor si me quitas la vida, así me veré libre de mi desgracia. Moisés, todos sabemos quién es el Moisés. El Moisés es el del canastito del agua que después llevó al pueblo, ¿no es cierto?, que Dios usó. Quiero leer un segundo personaje. Este es el Elías, dice el ecuatoriano. Yo voy a hablar a lo ecuatoriano, el Elías. Primera de Reyes 19:4. Y dice, y caminó todo el día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas ¿de qué? Y aquí vienen los signos, ¿no? Estoy harto, Señor. Y más adelante dice, protestó. ¿Cómo protestamos? O cómo protestan los niños, ¿no? ¡Ay, estoy harto! O usted protesta, estoy harto. No, no es cierto. Usted dice, ¡ay, estoy harto ya! Estoy harto de vos. Estoy harto, ¿no? Protestó, dice. O sea, ¿estaba qué? ¿Relajado o estaba enojado? Y tenemos ahí otra cosita, ¿no? Y dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Tenía ira aquí el Elías. ¿Quién es el Elías? Es cuando Dios mandó un carruaje desde el cielo, lo subió y lo llevó al cielo. Ese es Elías. Y quiero leer un tercer versículo y mostrar un tercer personaje. Mateo 26, 37, 38. Dice, se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y comenzó a afligirse y a angustiarse. ¿Quién? Jesús. Empezó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Por qué toco a Jesús? ¿Por qué quiero traer a colación o por qué quiero comentar esto de Jesús? Porque Jesús también siente las emociones. Porque Jesús está con nosotros en todas nuestras enfermedades, porque aunque no es hombre, Dios lo hizo hombre. ¿Para qué? Para que nos entendiese y nos acompañara, y nos apoyara, y nos salvara, y nos liberara. Yo quiero regresar un poquito a Moisés y a Elías. Y yo veo 2 hombres hechos pedazos, en el piso, pidiendo la muerte. Tocaron fondo, 2 hombres que realmente tocaron fondo. Y veo cómo después, en el monte de la transfiguración, ¿qué es lo que pasa? Dice Mateo 17, 1 al 5, dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, el hermano de Jacob, y los llevó aparte a una montaña alta, o sea, los llevó a Cuenca.
allí se transfiguró en presencia de ellos. Dice que su rostro resplandeció como el sol. Su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron, ¿quién? No escuché. ¿Quién se les apareció? ¿Y qué estaban haciendo con Jesús? Conversando con Jesús. Aquí me quiero quedar un poquito, ¿no? Y luego se escucha la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Pero me quiero quedar en esta parte donde está conversando Jesús con Moisés y Elías, cuando su rostro era como el sol y sus vestiduras eran blancas, ¿no? Después de que estos dos hombres antes habíamos visto que estaban hechos pedazos, estaban sin ganas de vivir, y él se muestra con su luz y muestra a los discípulos, que son todos ustedes que estamos aquí, y muestra que aunque ellos estaban en el piso, aunque ellos estaban mal, Dios transformó su historia. Dios cambió la historia. Y quiero contarles que así Dios cambió mi historia. Dios estuvo conmigo como esta luz resplandeciente. Dios estuvo conmigo en mi momento más oscuro. ¿Cómo se dieron cuenta que yo tenía depresión a mis 24 años? Porque traté de suicidarme. Y el suicidio, el intento de suicidio, es como el punto más alto de la depresión, es lo más que puedes ver. Y aunque yo no tenía ganas de vivir, aunque yo no le encontraba sentido a mi vida, Jesús llegó a mi vida y me transformó y cambió mi destino. Y Él me mostró su luz y resplandeció en esa obscuridad que no me dejaba caminar. Resplandeció con su luz y me mostró el camino hacia donde tenía que seguir. Y nunca me dejó. Desde aquel día, nunca me dejó. Siempre estuvo a mi lado ayudándome. Y yo estoy segura que me seguirá ayudando en todo mi camino. No quiero mostrar como algo mágico. Puede ser que sí, que Dios sane el momento de una oración. Claro que sí, yo creo en Dios con todo mi ser. Pero en mi caso ha sido un proceso en los que yo he tenido que buscar diferentes ayudas. Y así como a mí Dios me dijo, está bien que no estés bien, yo quiero transmitirte, Jesús va a estar con esa luz resplandeciente cuando no estés bien. Y Jesús va a estar con esa luz resplandeciente cuando estás bien. ¿Cómo reconocer si tengo depresión? O tal vez es una tristeza muy profunda. Las dos se valen. Vimos en la Biblia, y yo soy testigo de eso y testimonio de eso. Vuelvo a recalcar, la depresión es diagnosticada por un profesional de la salud, un psiquiatra, un psicólogo, alguien te va a diagnosticar. Si no te diagnostican, está bien que tengas mucha tristeza, se vale. Igual Dios, igual Jesús va a estar contigo acompañándote. No fue algo que yo vi o yo leí, como vuelvo a repetir. No es alguien que puso una idea en mi cabeza de que estás deprimido, no. Me diagnosticaron. Y aunque la palabra depresión no aparece en la Biblia como depresión, sí aparecen algunos sentimientos asociados y quiero
recordar de nuevo a Elías, ¿no? Que le dice, ya mátame de una vez, ¿verdad? Parafraseándole al Elías. En Primera de Reyes 19, del 1 al 9, dice que Elías huye de Oreb. Tenía miedo de que Jezabel le mate. Estoy parafraseando un poquito para seguir adelante. Y amenaza y le dice, te voy a matar, porque ve lo que hiciste aquí, te voy a matar, ¿no? Ahora, ¿cómo reacciona? Quiero quedarme en cómo reacciona Elías. Primero, tuvo miedo, se aisló, ¿verdad? Salió huyendo de Oreb. No tenía ánimo, no quería comer, dormía mucho, no tenía interés y le pedía a Dios que le quitara la vida. Pero también leo en Primera de Reyes 19, del 1 al 9, leo que aunque Elías tenía todas estas emociones, o cómo reacciona Elías, también veo cómo Dios manda, no una vez, 2 veces, ángeles, a que lo despierten y coma. ¿Sabe por qué mandó 2 ángeles? Porque Dios sabía que iba a cambiar la historia de Elías. Dios sabía que iba a usar a Elías en otros lados. Entonces mandó estos ángeles y comida. En mi caso, claro que tuve ángeles. Mi esposo, mi hijo, gente de la comunidad, personas de la iglesia que oraban por mí. Soy de las personas que dicen, ¿quién necesita oración? Yo. ¿Quién necesita liberación? Yo. Por si acaso. Por si acaso. Luego seguimos con la historia de Elías y dice en Primera de Reyes 19, 11, 14, dice, el Señor le dijo, ya le dio de comer, acuérdense, ¿no? Elías estaba en una cueva. Mandó a los ángeles, les dio de comer y luego le dice, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Vuelvo y repito, esto pasó en Cuenca, en la montaña. Y mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Déjame contarte una historia. Cuando yo recién llegué acá, yo llegué en octubre, entonces estaba pasando mi primer invierno y pudimos alcanzar a comprar un carro, una Dodge, de esas camionetas. No era una Ven, era un carro de esos grandotes, ¿no? Primero, no valía la calefacción. Ay, los que han pasado el invierno aquí sabemos que sin calefacción ya valimos. Y me fui a trabajar y como había aviso de tormenta, todos los que ya vivían aquí ya sabían, ¿no? Entonces nos mandaron temprano del trabajo, como a las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde parecía ya a las 7 de la noche, cuando hay tormenta, ¿no? Y cuando yo estaba en el carro y paso el semáforo y llego a la carretera, ¡ching!, se apagó el carro. ¿Se acuerdan que no valía la calefacción? Y yo no tenía la ropa adecuada. Yo me acuerdo que andábamos con una cobija, entonces nos subíamos al carro, nos poníamos la cobija y hasta llegar a la casa. Y ese día que no llevé la cobija, ay, no tenía guantes, no tenía botas, no tenía gorro. Al minuto se murió mi teléfono y empecé a llorar. Y mis lágrimas eran como cubitos de hielo que caían. Yo decía, se están cristalizando mis ojos porque no sentía que me salían las lágrimas. Y era como que llegó el viento, el terremoto, el incendio y todo se vino, ¡blum! Y yo decía, ay, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ayúdame. No, me dolían los dedos, me dolían los pies, me dolía respirar. Bueno, era una locura. Me bajaba del carro en esa tormenta y yo, en mis fuerzas, quería empujar el carro. ¿Qué voy a empujar?
¿qué voy a poder? No, del carro no se hacía ni así, ¡ting! No se hacía. Ahí estaba yo y la tormenta. Nadie me iba tocando el claxon, no, que no quiero decir otras palabras, no, nadie me iba tocando ni el claxon, nadie se paró a decir te ayudo, no tenía un edificio cerca donde yo me pueda meter con calefacción, no había nada. Y yo me senté y dije, no me queda más que llorar. Y yo lloraba y no sentía a Dios. ¿Te has sentido así? Te cae todo, el terremoto, el incendio, el viento, el deslave, la inundación, todo te cae de golpe, ¿no? Y no se siente. Y dice más adelante, y después del incendio hubo un suave susurro. Te voy a contar cuál fue mi susurro ese día. Después de llorar y sentirme mal por mí, pobrecita yo, en medio de la nada, con esa tormenta que no se veía a 1 metro, llegó un jovencito, y yo estaba aquí apenas 3 meses. Entonces, en mi very good English, me dice lo que entendí en ese entonces, ¿estás bien? Y yo, no. Help me, por favor, help me. Imagínense a la Gaby ahí. No sé, o le pasó. Y pues él vio como yo estaba toda morada, mis labios morados, lo que sale de la nariz, tieso. Me limpiaba así, ya no había dónde más. Y me llevó a su carro que tenía calefacción, me sentó ahí, me dijo, espera. Y yo sentada ahí llorando, en mi tierra se dice, a moco tendido, perdón la expresión, para que me entiendan así con ese lloro de... Quiero ser explícita. Y yo estaba ahí sentada y yo en mi very good English le digo, mi phone no works. Y él solo me decía, ya, espera, no. Así me decía la señora, porque pues ya se dio cuenta que no hablaba inglés y él solo. Era bien jovencito. Entonces yo estaba ahí en la calefacción del carro de él esperando y yo creo que fue un ángel y fue el susurro de Dios porque se paró al frente de la carretera. Gracias a Dios no pasó nada y se paraba al frente, yo no sé cómo le vieron porque acuérdense que había la tormenta de nieve y él se paraba al frente de los carros y hacía esto y paró varios carros. Gracias a Dios no hubo otro accidente ni nada. Se bajaron algunas personas y movieron mi carro y me pusieron a un ladito, ¿no es cierto? Ya estaba el carro a un ladito. No funcionaba, pero ya estábamos a salvo con el carrito, ¿verdad? Y yo veía que ya el carro estaba a un lado y yo decía, ¿y ahora? Acuérdense, no, que de nuevo voy a repetir. Sí. Y de nuevo viene el chico que sí me dijo su nombre, pero no me acuerdo. Pecado, ¿no? Y me dice, aquí está mi teléfono. Y yo agarro el teléfono, ¿no? Y yo, ¡ay, no! Y él me dice, ¿qué pasa? No sé los números, no sé mi dirección, no sé nada. ¿Cómo me iba a mi casa? ¿Cómo llamaba que me ayuden? Bueno, yo me sentí que todo cayó sobre mí. Pero había el susurro de Dios. Yo no sé cuántas horas pasaron hasta que yo más o menos me acordé del número de Paul, ya nos pudimos contactar, ya mandaron la grúa, ya me llevó a mi casa. No sé cómo llegué a mi casa, no me pregunte, porque la verdad yo solo decía, creo que es por aquí. No, allá. Me sabía el nombre de la ciudad, eso sí me sabía, ¿no? Pero bueno, llegué. Cuando yo llego a mi casa,
sigue el susurro de Dios con 2 ángeles, mi esposo y mi hijo. Yo llego, mi hijo me ve toda morada, me abre la llave de la tina, me llena la tina, y yo cometo el error después de estar congelada y haber estado tanto tiempo. Yo estuve como 4 o 5 horas en el frío. Estábamos como a menos 20, será como menos 6 Fahrenheit más o menos. Bueno, estaba frío. Acuérdense, y sin ropa de invierno, no tenía la ropa adecuada. Me olvidé hasta mi cobija. No, bueno. Yo llego a mi casa, mi hijo pues muy amorosamente me pone la tina y yo que me meto a la tina y que se me quema la piel. Si se queda en el frío mucho tiempo, no se mete en agua caliente. No es bueno, se le quema la piel. Y me dolía. Y luego llegó Paul y me dio tecitos calientes, sopita, el susurro de Dios en mi vida. El susurro de Dios en mi vida. En muchas ocasiones me vi en la cueva pidiéndole a Dios que me quitara la vida. Pero así como Dios hizo con Elías y mandó a los ángeles que los alimentara para que tenga fuerza, porque Dios sabía que iba a transformar la historia de él, así mandaba a mi esposo y a mi hijo que oraban por mí. Muchas veces yo despertaba con en el nombre de Jesús, amén. O a veces despertaba con el toque de mi esposo en mi cabeza, orando y apoyándome en vas a estar bien en el nombre de Jesús. No solo eran palabras, era oración por mí, una verdadera oración que yo podía sentir en mi alma, en mi corazón. También había tiempos en los que estaba en la cueva, sin ganas, sin fuerza, pidiéndole a Dios en cada momento que por favor me ayude. Y recibía estas palabras de ánimo, de consuelo, oración, en mi casa y fuera de mi casa, en la iglesia también. Y yo me empecé a dar cuenta de que Dios estaba haciendo todo lo posible para que yo sea sana. Él ya estaba poniendo el 1000%, o sea, Él estaba poniendo todo su poder sobre mí, su gracia para que yo sea sana. Entonces, cuando yo me doy cuenta, yo tenía que empezar a hacer algo, ¿verdad? ¿Qué hice yo? Lo primero, hablar. Dejé mis apariencias, de todo está bien. ¿Se acuerdan de las máscaras que me había puesto en mi juventud? Entonces, empecé a sacarme las apariencias y las máscaras. Revelé mi depresión, pero quiero ser muy honesta aquí y contarles de que no fue fácil contar mi secreto, porque yo no quería que nadie se entere que yo tenía depresión. Me daba vergüenza, me daba culpa. Y a la primera persona que tenía, o a las primeras personas que yo tenía que contarles era mi esposo, mi hijo. Y yo decía, y aquí se me armó la tercera guerra mundial, porque me van a decir, ¿por qué no contaste? ¿Por qué no dijiste? Te hubiéramos ayudado, ya sal de ahí, ¿no? Y me daba miedo, pero decidí salir de la depresión. Decidí que necesitaba un apoyo. Y como dice Santiago 5:16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean, ¿qué cosa? La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Hay veces en las que digo, yo no tengo fe, pero yo sé que tal persona tal vez tenga un poco más de fe por mí. ¿Oras por mí? Porque tal vez en esa situación usted no tenga fe para usted, pero va a haber alguien que sí va a tener fe por usted. Y los resultados son maravillosos.
ya de esto han pasado como 20 años y sigo viva. Y Jesús sigue resplandeciendo en mi vida en los momentos oscuros. Lo segundo fue resistir a la depresión. Dice Santiago 4:7, así que humíllense delante de Dios. ¿Resistan a quién? ¿Y él qué hará? Huirá, se va. Entonces, una vez que yo empecé a resistir, que el diablo soltó mi alma, mi corazón, ¿no? Yo tenía que hacer algo más. Y ya no era solo repetir, no tengo depresión en el nombre de Jesús. No era solamente decir, no tengo depresión, no tengo depresión, no tengo depresión, tal vez como un lorito repitiendo, sino que intencionalmente, salí de la depresión. O sea, tuve conciencia de mi enfermedad y dije, no, hasta aquí con la depresión. Ya lo hablé, ¿no es cierto? Ya tenía el apoyo en mi casa, ok, fui al psiquiatra, me medicó nuevamente. Y luego busqué psicólogos, no solo el psiquiatra, porque ¿se acuerdan al principio que leíamos que hay cambios químicos en el cerebro? Por tanto estrés en la infancia, por los traumas, hay un cambio en su cerebro. Entonces, yo tenía que buscar que esos químicos como que se nivelaran. Le hacen estudios, así como cuando usted va al médico, le sacan sangre, usted llena un test. O sea, no es algo que usted se para delante de alguien y alguien le dice, tienes depresión. No. Es un diagnóstico. Luego de estar medicada por algunos años, yo buscaba un apoyo psicológico. O sea, a la par del psiquiatra, no estaba loca. Estaba queriendo salir intencionalmente de mi depresión, porque ya el diablo me soltó y huyó, ¿se acuerdan? Como dice Santiago. Entonces yo tenía que salir de estos pensamientos que se quedaron en mí, yo tenía que salir de esta forma de vivir que tenía desde chiquita por el abandono y todas las cosas que me pasaron. Entonces yo tenía que transformar y desaprender lo aprendido. Entonces busqué psicólogos. Digo psicólogos porque yo quería un psicólogo que crea en lo que yo creo. ¿Saben qué creo yo? En un Jesús que salva, sana y libera. Entonces yo quería a alguien que me hable por ahí. Y busqué en uno, y busqué en otro, y busqué en otro, y busqué en otro. ¿Sabe también qué hice? Busqué apoyo espiritual todo el tiempo. Que si había una clase de esto, que si había un discipulado de aquello. Aquí hay la Escuela del Reino, ¿sí, no? Escuela del Reino. Vine a Escuela del Reino cuando estaba todavía en ese proceso de ¿sigo medicada o no sigo medicada? Gracias a Dios, son 2 años que ya no me medico. Entonces, pero es gracias a Dios. Esto no es algo que solamente uno por oír. Esto no, usted tiene que tomar conciencia de que Dios ya está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora nos toca a nosotros ser intencionales. Y como busqué el apoyo espiritual, empecé a sentir paz. Ya los pensamientos se iban calmando. Ya empecé a controlar algunas emociones, no todas, no. Todavía sigo trabajando como todos nosotros. Pero ¿sabe qué? Vivo un día a la vez. Y me permito sentir. Ya no reprimo. Y hasta el día de hoy, Dios sigue mandando ángeles maravillosos. Me encanta la viña y no me voy a cansar de decir esto. En donde vienen personas y me dicen, mira, esta palabra no sé si tiene sentido. Esto es para ti. O simplemente me dicen, no quiero decirte nada, pero te quiero abrazar. Y yo, es lo que necesitaba hoy, aunque no me gustan los abrazos, pero gracias. Lo tercero que hice, buscar a alguien para ayudar. Qué loco, ¿no? Buscar a alguien para ayudar. Cuando yo tenía esa nube sobre mí. Y yo decía, ¿cómo voy a buscar a alguien para ayudar? Es imposible.
Pero así como me obligué a hablar, así como me obligué a resistir al diablo y a la depresión, me obligué a orar por otros. ¿Se acuerdan que el diablo ya huyó de mí? Si usted tiene la creencia de que si le toco, tal vez le voy a transferir el espíritu, no va a pasar. Ya huyó de mí. Y oraba por otros, ofrendaba en mi iglesia local y también en algunos lugares de niños abandonados. Servía y sirvo en mi iglesia local, también en la comunidad con lo de Matrimonios para Toda la Vida. Animo cuando puedo animar, doy palabra de fe cuando puedo. Me gusta mucho bendecir su vida. Ministro también. Y estaba dentro de la iglesia viviendo mi vida en fe, como dice en 2 Corintios 5:7. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Yo veía mi vida como, no, pues esto no, no voy a poder. Pero Pablo me recomendó muchas veces y me decía, ya no vives tú, sino Cristo en ti, ¿verdad? Y empecé a vivir en fe. Porque al final de todo, Dios cambió mi historia. Porque en todo este proceso Dios sigue cambiando mi historia. Y yo confío en Él. Yo confío en Jesús en todo tiempo, resplandeciendo y diciéndome, está bien que no estés bien.